Bueno, Cruz Patitos, la reflexión va a ser sobre cómo afrontar la victoria de Donald Trump para Euskadi. En el ámbito vasco, podemos citar el hecho de que el Partido Nacionalista Vasco ha hecho suya la visita desde 2004, por lo menos, a la Convención Nacional Demócrata. Cierto es que la comunidad vasca en Estados Unidos tiene componentes republicanos, desde la familia LaSalle y otras que han tenido importancia al otro lado del espectro político respecto de un Rafael Anchía, John Garamendi, que han tenido presencia en el ámbito del Partido Demócrata. La elección es evidente porque partidistamente el Partido Nacionalista Vasco hace parte del Partido Demócrata Europeo, que tiene como contraparte al Partido Demócrata de los Estados Unidos. Y esto puede ser razonable. Otra cuestión es el hecho de que las instituciones vascas eh, puedan hacer parte de ambas convenciones, de que haya representantes de colectividades exteriores a través de la Secretaría General, de Lehendakaritza, que tengan contacto con ambos partidos en su configuración. Y esto es algo que en buena medida debería de hacerse la reflexión desde Euskadi, teniendo en cuenta de que Euskal Herria, como concepto cultural de complemento respecto de lo político que es Euskadi, eh, tiene que incorporar a ese octavo realde como es el ámbito exterior de la diáspora. NABO es una organización de organizaciones eh, que tiene cierta importancia. El festival del Bass Block en Boise, en Idaho, la universidad en Reno, en Nevada, elementos como también la Euskal Herria de San Francisco, por decir una. Y hay muchos elementos que pueden contribuir a cambiar una situación en la que mucha de esta gente vota republicano. Y tienen derecho, porque tienen derecho a voto allí, en Estados Unidos. No podemos enfocarnos única y exclusivamente en un espectro político, más allá del hecho de que el Partido Nacionalista Vasco, como partido, sí tiene derecho a elegir, debido a su posicionamiento ideológico, siempre que éste sea sereno, hecho de común acuerdo con la mayoría social del partido y aceptado, respecto de una visión geopolítica que en buena medida, como hemos pensado en los días anteriores, puede hacer una mayor proximidad a las políticas exteriores del Partido Demócrata respecto del Partido Republicano. Pero hay muchas situaciones, como por ejemplo la situación de victoria de Donald Trump, que no puede ejercerse un extrañamiento respecto de las Américas, respecto de las colectividades en los Estados Unidos para los vascos respecto de esa victoria, porque supondría estar 4 años desconectados completamente de la relación con los líderes de América para la relación en las colectividades y también para con las relaciones transatlánticas entre Estados Unidos y Euskadi. Evidentemente hay que potenciar la relación con las delegaciones, tanto a través de lo que era SPRI, delegaciones comerciales, económicas, eh, que hay más que delegaciones políticas y que hay que profundizar, algo que tiene el legado de José Antonio Aguirre, el Lehendakari de todos los vascos, respecto de esas delegaciones de gobierno en la época del exilio, la relación con un Jesús de Galíndez, que merece todo el reconocimiento y reivindicación debido a que en el cementerio del Pardo están dos de sus perseguidores, como fue Rafael Leonidas Trujillo en República Dominicana, que fue el que le cogió en 1956 en una estación de metro en Nueva York, y el otro que le obligó a precisamente a ir a ese exilio, como es Francisco Franco Bahamonde. Los dos están en ese cementerio del Pardo en Madrid, y ambos, ambos están ahí en una situación en la que debe reivindicarse porque Jesús de Galíndez, cuyo cuerpo no ha sido encontrado, tuvo presencia en la delegación respecto de Estados Unidos
y respecto de lo que fue la convención o acuerdo que gestó la Carta de Naciones Unidas en San Francisco, y también respecto de las propias Naciones Unidas en Nueva York. Es una personalidad que hay que reivindicar como punto de engarce respecto de Latinoamérica, respecto de Estados Unidos y respecto de Eusko Alderdi Jeltzalea y del gobierno vasco en el ámbito del exilio bajo el lehendakari José Antonio Aguirre y Lecube. Es por tanto un elemento icónico para esta nueva visión de relación para el ámbito de Euskadi, tanto en su situación interna como esta exterior de la relación directa con los Estados Unidos. No hay que hacer como podríamos decir hace 2 días respecto de Europa, que si las puertas de Estados Unidos se cierran, pues entonces abriremos de par en par la relación con China. Pero hay una situación en la que se puede profundizar en la relación con Canadá, relación con México, no solamente con vistas al mercado estadounidense, sino en el mercado propio. Estados Unidos es un mercado importante, pero Canadá también puede serlo, a pesar de que la población esté en buena medida cerca de la frontera con los Estados Unidos. El mercado australiano, la propia situación americana con los diferentes países, la situación respecto de Taiwán, Japón, Corea del Sur, Singapur, y la potencialidad respecto de África. Hay mucho ámbito en donde profundizar las relaciones internacionales de Euskadi, la situación de diversificación, que evidentemente es complicado y no puede ser de un día para otro. El ámbito político debe de regularse de cierta manera, en donde entendamos que las políticas públicas pueden cambiar y deben cambiar en cierta medida, porque Donald Trump ha llevado a cuestionamiento lo que supone la realidad política de nuestros días, en tanto cuanto la plataforma política que ha dado apoyo a Donald Trump con mentiras, con medias verdades, ha puesto encima de la mesa elementos que el elector estadounidense en buena medida ha aceptado y ha recibido el apoyo. Elementos que desgranemos a partir de mañana respecto del posible secuestro de políticas públicas, movimientos sociales, cultura de defensa, medio ambiente, energía, seguridad, ámbito comercial, económico, fiscal. Son importantes no solamente para Euskadi, sino, como decíamos ayer, para España, el otro día para Europa o para las propias Américas, en una distribución geográfica de proximidad que podría complementarse respecto a lo que pueden pensar en África o en Asia, India, Indo-Pacífico, pero son objeto de reflexiones de otras personas que puedan hacerlas en su debido momento y en su circunstancia espacio-temporal. Euskadi, por lo tanto, es un ámbito de proximidad, que es lo nuestro, de las relaciones con nuestros hermanos americanos en Estados Unidos, y que debe de ser un importante cleavage para entender esas relaciones con el impulso respecto del ámbito comercial, que puede ser objeto de polémica debido a las exportaciones ligados al ámbito del Estado español y de Europa, cosa que fue lo que comentamos ayer y anteayer, el tema de los aranceles, el tema de las negociaciones, la situación, cómo se resolvió en su caso respecto de dejarlo en barbecho, y al final la situación respecto de lo que es verdaderamente importante y lo que se establece para el público consumidor. Por ejemplo, es importante el tema de la pesca de esa costa de Dover para arriba, pero cercana en el ámbito inglés, a un ámbito del Canal de la Mancha. ¿Es importante económicamente para el tema del Brexit? No. Pero mayoritariamente esa gente votó Brexit porque se sentía desarrapada respecto de la política pública en el ámbito de la Unión Europea, no se sentían protegidos en la medida que ellos pensaban que tendrían que ser protegidos, y por tanto votaron Brexit. Lo mismo que sucede con el ámbito de la agricultura y ganadería en Europa, que van teniendo cada vez menor impacto económico, y por tanto se permite, no digamos que se permite, hay una derivada de cada vez, en cierta medida, siendo partícipes de movimientos de llamada extrema derecha, o derecha plus plus, como diría Karim Jalal Peche, murciano universal, pues
ahí habría un vector en donde el escoramiento político de una minoría específica se ve como algo icónico en la lucha partidista, pero que no tiene un impacto real. Y que luego, después de esa lucha partidista y la victoria electoral, se pone como ejemplo, a pesar de que no lleve a las últimas consecuencias, sino sea una lucha a sangre, a muerte, respecto de lo que supone eso. Eh, las aceitunas o otros productos que puedan servir para el Estado español son ejemplo de lo que también ha sucedido respecto de Euskadi en el ámbito de la negociación comercial europea, negociando el Estado español en cierta medida contra intereses vascos para negociar ciertas cuotas que le eran más jugosas en el ámbito electoral en el Estado español, entendiendo que internamente en el ámbito del Estado español el votante de las Castillas, pero también sobre todo en el ámbito de Andalucía, Valencia, Cataluña, eran poblaciones más sustanciosas, como por ejemplo la de Madrid, comunidades que podía ver como el ámbito del Cantábrico en su conjunto, votaran lo que votaran. Da igual lo que votara Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, da igual. Fueron sistemáticamente ignorados porque en confrontación con otros derechos en ámbitos comerciales, de pesca, agricultura, ganadería, eran más sustanciosos los intereses respecto de estas otras zonas que podían ser caladero de votos tanto para el PP como para el PSOE, que a fin de cuentas eran los que negociaban en Europa. Por eso, en buena medida, tenemos la compensación a través de la agencia de protección de los derechos laborales que está en la Gran Vía de Bilbao gracias a un miembro del PP. Esto hay que decirlo. También el PP ha podido favorecer cosas para el País Vasco y no hay que ocultar la verdad. Lo mismo que gente del PP y del PSOE han generado problemas en el ámbito económico, fiscal, financiero, comercial, para con el País Vasco respecto de estas prácticas en el ámbito de pesca, agricultura, ganadería, y que en buena medida en Europa ha contribuido a que, a través de la disminución de la PAC, ha llevado a ciertos sectores. Podemos conocer, por ejemplo, una ganadera en Cantabria que antes hacía partícipe con el Partido Regionalista de Cantabria y luego ha sido de Ciudadanos. O algún otro caso de proximidad a Vox. Y esto se vio cuando Gallardo fue vicepresidente de la Comunidad de León y Castilla y otras circunstancias en el ámbito europeo con el llamado, por ejemplo, de Orbán a enviar a las hordas agrícolas y ganaderas a Bruselas, olvidando el pequeño detalle de que él es el jefe de gobierno de Hungría y alguna responsabilidad alguna deberá tener respecto de sus propias gentes y de sus políticas públicas también en el ámbito agrícola ganadero. Por tanto, aquí esta situación de lo que es público, el debate público, las imágenes y la propaganda infieren que de este País Vasco debamos entender que esa situación que hemos vivido internamente en el ámbito europeo la vamos a volver a ver respecto de las negociaciones con Donald Trump. Y todo lo que quiera hacer respecto del alejamiento, extrañamiento y distanciamiento para con la Unión Europea va a afectar a Euskadi. Y debemos aprender de lo que sucedió en el primer mandato para no incurrir en los mismos problemas en el segundo mandato. Esto debe ser básico para entender cómo podemos reaccionar, anticiparnos en estas políticas públicas desde el ámbito del gobierno vasco en virtud de nuestras competencias, que son muchas. Tenemos ahí la herramienta principal como es el sistema de concierto y convenio, cupo y aportación. Y por tanto, debemos entender que estas políticas públicas las podemos nosotros hacer viables debido a que hay que ayudar, por ejemplo, a redimensionar ciertas empresas, redistribuir la capacidad de los mercados para las exportaciones que puedan disminuirse en Estados Unidos, desviarlas a otros mercados,
si se puede incrementarlos, como por ejemplo, paradójicamente sucedió en 2006, 2007, creo recordar, respecto del Cava, que en buena medida tuvo un efecto doble. Cuando se produjo aquel intento de boicot del Estado español, bueno, de parte del Estado español para con el Cava catalán, en el que sucedió que en aquel momento parte del cava que se dejó de vender se vendió en otros mercados internacionales y aparte supuso la creación de un mercado de cava propio de Extremadura, de La Rioja, que incrementó las ventas del producto por un lado y por otro. Otra cosa luego fue la quiebra de las empresas ligadas, por ejemplo, a Saturní de Anoia, que procedieron a la venta a inversores extranjeros de las clásicas empresas tipo Codorniu, que ahora son de otro propietario. Pero en principio puede darse ese efecto de que algo que puede ser perjudicial puede ser aprovechado y pueda generar oportunidad de negocio. Pero para eso hay que estar preparado y hay que acompañar, como se decía en tiempos de un señor de Vizcaya, como era José Luis Bilbao, la cooperación entre lo público y lo privado y sembrar para recoger, pan para hoy y pan para mañana. Y estas políticas no son flor de un día, son elementos que deben de acompañarse de elementos de liderazgo político, en este caso desde el Endacaricha, con la situación prístina del apoyo societario de las instituciones vascas y que supongan no depender de Estados Unidos, no depender de la administración que pueda entrar, estar con una diversificación, como se produce el intento de diversificación en el ámbito de recursos energéticos, del ámbito eléctrico, diversificar hasta el punto de intentar que se genere la electricidad en el propio territorio, ser autosuficientes en buena medida, como se intenta en el ámbito de China, que le dan a todos los palos, con el acuerdo reciente respecto de, ahora sí, entre Bildu con el gobierno vasco de Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista, de sí a las energías renovables y ahora poniendo el lugar donde deben establecerse. Y eso está muy bien. Pero sobre esto comentaremos respecto de estas políticas públicas en los siguientes días. Por lo tanto, con lo que debemos quedarnos es que las situaciones, en buena idea, van a cambiar. Van a cambiar porque Donald Trump va a darle un cambio y es importante las instituciones, sí. Y no se puede poner en cuestión el hecho de la funcionabilidad de las instituciones en función de que haya una persona u otra y una situación de diseño político u otro, sino responsabilizar a las personas y evidentemente tener una situación en la que las instituciones sean más importantes que las personas porque son trascendentes. Las personas vienen y van y las instituciones son las que se quedan. Pero Estados Unidos no puede ser un país del que depender orgánicamente. Como si el resto del mundo funcionáramos como si fuéramos del 51 en adelante estrellas de la bandera de los Estados Unidos. Somos países que somos distintos, que estamos alineados en un modelo en principio occidental de liberal democracia y de economía de mercado. Sí, eso es cierto. Y en principio eso no va a cambiar. Pero eso no significa que haya una relación de dependencia y habiendo más países, habiendo más disponibilidad en el mercado del ámbito occidental, debe de hacernos entender que no puede ser que una falla, como supone la victoria de Donald Trump, suponga en buena medida el cambio por desaparición de ese faro que servía para marcar la pauta en buena medida al resto. Y esto sirve para Euskadi porque tenemos que aprender esas lecciones respecto de que en buena medida habíamos hecho la apuesta para con nuestras empresas de posicionarse en México para la venta desde México a través del NAFTA
para con el ámbito de Estados Unidos como mercado finalista. Y esto, que fue objeto de polémica ya en la primera presidencia de Donald Trump, seguramente vuelve a ponerse encima de la mesa. Fue Donald Trump el que renegoció el NAFTA con supuestamente el primer elemento de confrontación, como fue el tema del muro, aunque luego el señor AMLO, evangélico, tuvo a bien llevarse con el señor Donald Trump, en principio presbiteriano, como en buena medida son los de origen escocés, aunque él tenga también origen alemán, dual. Es interesante ver la biografía de Donald Trump. La cuestión estriba en eso. Entender que lo que fue objeto de polémica en buena medida puede volver a ponerse encima de la mesa con afectación en Euskadi a los productos que se exportan, que en buena medida tal vez haya que buscar nuevos mercados para estas exportaciones, entender que tal vez no haya que luchar como Quijotes contra Donald Trump, sino saber lidiarlos como buen negociador que es, y saber entender que hay que buscar otros amigos, mejorar la relación con nuestros otros amigos y desde Euskadi tener siempre la mirada de que más allá de Donald Trump hay una comunidad vasca en América con la que profundizar las relaciones, que pueden ser demócratas o republicanos, que esto no debe de cambiar, la idea de que todos ellos en su conjunto son vascos, independientemente de a quién voten, y esto de llevar una recalibración de las políticas del gobierno vasco para con el ámbito americano y para con el ámbito occidental, para el tema del apoyo a empresas y saber acompañarlas en el caso de que sea necesario un tratamiento jurídico para con lo acordado y que pueda romperse en el mandato de Donald Trump. Para el tema interno, respecto de las políticas públicas, como digo, en los próximos días intentaremos hacer un recorrido respecto de estas situaciones porque va a haber una posibilidad, una oportunidad, no solamente para acrecentar el europeísmo, y en eso no hay nadie que gane al Partido Nacionalista Vasco respecto de los nuevos equipos internacionales, las biografías de Juan Antonio Aguirre, de Manuel de Irujo, de Landaburu, que están ahí con la creación de los nuevos equipos internacionales en la Avenida Marceau, en el Palacete aún no devuelto, que ahora ocupa el Instituto Cervantes. Y por tanto ahí está parte del asunto respecto de la realidad jurídico-política que los vascos podamos querer tener, y aún antes de que llegue esa posibilidad, tener claro un esquema de país que pueda implementarse desde las instituciones propias del país y hacerlo también desde esa óptica nacional, patriótica, en el ámbito de que escorarse hacia un lado en políticas públicas ha sido contestado por Donald Trump y por su victoria, y esto también va a tener su huella en el asunto de las políticas públicas y de los votantes también en el electorado vasco, y saber afrontarlo, como comentaremos en los siguientes días, en saber reajustarse y realinearse y tener una respuesta vasca, patriótica pero endógena. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, pero bat, beti gelpie.